presentar a Dietmar Roth, hay que decir una cosa, y es que hay algo que me maravilla de él y siempre a su disposición, ¿no? Cuando hablé Encantado. con él, cuando hablamos para ir a visitar Vélez Blanco, pues dispuesto. Cuando le propuse una conferencia, dispuesto, y hablamos de que podía tener una foro a nivel nacional y se podía, pues, conocer un poco más el patrimonio de Vélez Blanco desde este punto de vista, hablando de lo que son el marquesado de los Vélez. Le pareció bien y yo, pues, encantada que te lo propuse. Pues Dietmar, hay que decir que, bueno, voy a decir muy pocas cosas porque se puede hablar mucho. Nació en Alemania, en la Baja Sajonia, en Celle. Luego estudió en varias universidades como Bremen, Salamanca, Colonia, y es licenciado en Historia, Lenguas Románicas y Pedagogía. Es doctor en Historia me parece, sí, por la Universidad de Almería. Sí. Bueno, pues siempre ha estado dedicado a este mundo de la historia y de la cultura. Yo creo que desde que vive aquí, dedicado a como tú has comentado, como habéis hablado, pues también ha estado metido en el mundo de la política, pero siempre pues desde, digamos, desde el AMPA de Parece, Magdalena, ¿Se escucha bien? se corta tu Se conexión. corta. Sí. A Miguel ver. Ángel, aquí no escuchábamos muy bien, ¿eh? Se corta la conexión, es que no debe tener buena conexión Magdalena y por eso, pero con Dietmar yo creo que ¿No? sí. A ver, a ratos. ¿Seguro? Sí, te dejamos, sí. Continúa, por favor, perdona. Es miembro también en un grupo de investigación de la Universidad de que me y bueno, pues todo este trabajo de investigación y todo eso ha dado fruto a varias publicaciones. Ha publicado 2 libros, por lo menos que se sepa, y más de 50 artículos. En cuanto a conferencias y todo esto, pues yo creo ya que la cuenta se ha perdido. Pero creo que no es el mayor conocedor, sí que es uno de los mayores conocedores de este tema, de lo que es el marquesado de los Vélez. Hay una Nada, Magdalena, que a lo mejor no me oyes nada. Nada. Si quieres. ¿Nadie? Ya, ahora a ratitos, pero si quieres empezamos cuando. Pues le damos paso a Dietmar ya. Yo creo que adelante. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a la Asociación Española Amigos de los Castillos de invitarme. Un honor y un placer de veros virtualmente. Espero que todo el mundo esté bien y su entorno familiar en estos tiempos tan complicados. Y por lo menos vamos a intentar pasar un rato bien hablando del mayor señorío del sureste de España. Invitaros también de conocerlo, lo que no conocéis todavía, esta zona de Murcia, Almería, que tiene varios atractivos, ¿no? Y yo creo que el turismo que ahora mismo está en el suelo, otra primera industria nacional, pues va a empezar a resucitar gracias también al turismo nacional, seguro. Algo sé yo de esto porque profesionalmente me dedico también al tema de turismo cultural. Pues nada, sin más dilación, voy a entrar en la presentación de esta conferencia. A ver, un momentito. Entramos. Además, el único escudo que aparece en todas las vías del marquesado, y que son nada menos que 26 en todas las, el único, ¿no?
Bueno, estructura de esta conferencia. Vamos a hablar de dónde vienen los Fajardo hasta llegar a ser los señores territoriales más importantes en el sureste. Luego se convierten en los marqueses de Vélez. Vamos a hablar de algunas personas, ¿no?, de los marqueses mismos, del mayor señorío del Reino de Granada, ¿no?, hablando también de la estructura de la sociedad, los derechos señoriales, que significa un señorío. Vamos a hablar también de lugares de poder y de memoria, de castillos y iglesias, de la crisis del siglo XVII, el despegue del siglo XVIII y el del final del señorío en el siglo XIX, que son normalmente aspectos que normalmente no se tratan tanto, ¿no? Normalmente se trata del siglo XVI, con los famosos tres Vélez, ¿no?, los dos Pedros y Luis Fajardo, que ya en su magnífica biografía colectiva diseñó don Gregorio Marañón, ¿no?, en los años 60. Y luego vamos a hablar del futuro, ¿no?, de conmemoraciones, investigaciones y puesta en valor. Bueno, los Fajardo realmente son una familia que busca su suerte como, vamos a decir, como inmigrantes de su tierra natal gallega, ¿no?, que viene del municipio de Ortiguera. Por eso las tres ortigas en su escudo, y las tres ortigas están encima de tres rocas que son realmente el Cabo Ortegal, ¿no?, el cabo más al noroeste de España, ¿no?, y realmente es una familia que busca esto, busca progresar con la ampliación de la corona de Castilla hacia el sur, en este caso el sureste, con la incorporación del Reino de Murcia a partir de 1243. Y cuando el primer marqués de los Vélez, Pedro Fajardo, a principios del siglo XVI, llega a ostentar mucho poder, averigua un poco los orígenes de su familia en Ortiguera, a ver si había algo que reclamar, y cuando se manda a un mayordomo suyo a averiguar esos orígenes y se encuentra nada más que una modesta torre realmente en ruinas, pues pone un túpido velo sobre todo este tema de los orígenes. Se asientan, como decía, a principios del siglo XIV en la parte de Murcia, un territorio recién incorporado a la corona de Castilla, como decía, y es una tierra de posibilidades, ¿no?, para el ascenso social. Y durante los reinados de Juan II y Enrique IV llegan a acumular un señorío bastante importante, ¿no? Empiezan primero por la compra de la vía de Librilla, pero ya por su afortunada actuación política, pues consiguen la concesión de villas como Alhama de Murcia, Molina de Segura, Mula, y luego ya llegan a lo más alto con la concesión de Cartagena, con el título de conde de Cartagena en 1466, y 4 años antes a una máquina de hacer dinero, que son las minas de alumbres de Mazarrón. Hay que saber para esto que solamente existían en España y en Italia. El alumbre se utilizaba, ¿no?, como un mineral en el tratamiento de los tejidos en aquella época, y realmente juntamente con el marqués de Villena compartían esta posesión de las minas de Mazarrón, que repercutía económicamente de una forma muy importante en la hacienda marquesa. Bueno, los Fajardos acumulan también poder gracias a la concesión del título de adelantado mayor y capitán general del Reino de Murcia, que es la autoridad militar más importante en este reino fronterizo con el Reino de Granada, que todavía es musulmán, ¿no? Un título que luego conservan en la familia hasta la extinción. En 1477 se casa, bueno, Pedro Fajardo, en su momento adelantado del Reino de Murcia, solamente tiene una hija, Luisa, que se casa con Juan Chacón. Juan Chacón, que es el mayordomo y camarero mayor de Isabel la Católica. Es una personaje muy influyente. A lo mejor si recuerdan la serie de Isabel, ¿no?, en la televisión española, pues recuerdan esa figura de Juan Chacón, ¿no? Y de este matrimonio entre Juan Chacón y Luisa Fajardo,
pues nace don Pedro Fajardo y Chacón, porque en las capitulaciones matrimoniales aparece que siempre tiene que prevaler en el primogénito el apellido Fajardo. Luego los segundogénitos pues son Chacón y Fajardo. En 1491 se funda el mayorazgo por parte de Juan Chacón, que es un paso muy importante también, y ya a partir de ahí empieza un ascenso importante, ¿no? En 1503 pues se produce la muerte de don Juan Chacón, un trueque forzoso porque los reyes católicos necesitaban el control sobre la base naval de Cartagena para sus intereses en Italia. Recuerden que es el mismo año que el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, empieza el desembarco en Sicilia, y se compensa a los Fajardo, a don Pedro, con la parte norte de Almería, que son realmente Cuevas de Almanzora, con una pedanía que era entonces una vía independiente que se llamaba Portilla, Vélez Blanco y Vélez Rubio, que es la comarca de los Vélez, ¿no? Que son realmente unos 1.100 kilómetros cuadrados en el norte de Almería. Luego, en 1507, se le concede el título de Marqués de Vélez el Blanco, que realmente se queda luego en el título de Marqués de los Vélez, y ya en 1515, don Pedro Fajardo compra vías en la parte de la Almanzora, un poco más al sur de los Vélez, que son Albanchera, Albox, Arboledas, Benitagla y Oria, ¿no? Luego también las vías de Partalúa y Cantoria. Este es el ascenso. Y aquí vemos los mapas no correspondientes, ¿no? La compra de libría, luego la concesión de, bueno, primero, luego Alhama, la concesión de Alhama, de Molina Segura, de Mula, luego las minas de Mazarrón, ¿no? Donde también instaura un castillo. Esta es la configuración del estado de los Fajardo en el reino de Murcia, y luego la expansión en 1503 hacia el norte de la provincia de Almería, colindante. Luego las compras que se realizan en la parte de la Almanzora, y la última adquisición, la concesión de municipio de Zurgena ya a finales del siglo XVII para don Fernando Joaquín, el sexto marqués. Es una cosa que tiene que ver con su poder muy importante en la corte de Carlos II. Así se configura este estado, ¿no? Este señorío tan extenso. Si hoy en día sumamos todos estos municipios murcianos y almerienses, estamos hablando de una superficie de 3.721 kilómetros cuadrados. Con esto ya se hace una provincia en algunos sitios. Y con una población, en el año 2014, como dice el cálculo, eran unos 205.000 personas. En aquella época, evidentemente, era bastante menos porque era una zona bastante despoblada por su situación fronteriza. Este es el título Marqués de los Vélez, tal como se conserva en el magnífico archivo ducal de Medina-Sidonia en San Luca de Barrameda, que en su momento la entonces duquesa, doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo, trasladó desde un guardarropas, guardamuebles de Madrid a San Luca de Barrameda, y con un trabajo inmenso catalogó de una manera un poco particular, pero bueno, realmente haciendo un trabajo impresionante de uno de los mayores archivos privados de Europa. Los marqueses de Vélez, bueno, evidentemente en historia siempre son importantes las bases socioeconómicas, ¿no? Evidentemente, y también culturales, pero también se trata de personas. La historia y cada vez más la investigación histórica vuelve sus miradas hacia la biografía contextualizada, evidentemente, de las personas, ¿no? Y por eso vamos a hablar, por lo menos, a algunos de los marqueses de los Vélez, porque algunos personajes son importantes. Tenemos al primer marqués de los Vélez, como don Pedro Fajardo de Chacón, y como ya decíamos, que fallece en 1546, que en su infancia pasó esta infancia gracias también al cargo de su padre, don Juan Chacón, la corte Isabel I, Isabel la Católica. Fue paje del infante de don Juan hasta el fallecimiento del infante,
y luego Continuo, que es un cargo cortesano, recibió ahí junto a otros hijos de nobles, de la flor y nata de la nobleza castellana, en esta escuela de palacio que se crea alrededor de la figura de Pedro Marte de Anglería, ¿no? Coronista de Indias, que viene de Italia, y transmite, por ejemplo, la enseñanza del latín, y que luego deja una honda impronta, ¿no? En don Pedro Fajardo, tanto en la construcción del castillo de Belblanco con parámetros ya del primer Renacimiento, como en la confección de una biblioteca y en su interés por los descubrimientos, ¿no? Como don Pedro Marte de Anglería era cronista de Indias, pues el tema de mapas y también de tener, por ejemplo, un globo terráqueo ya muy al principio del siglo XVI en su poder, es realmente son indicios, ¿no? De esta inquietud intelectual también de don Pedro Fajardo. Mantiene la correspondencia con Pedro Marte toda la vida en latín, ¿no? Se conservan muchísimas cartas. Como guerrero, realmente que también es evidentemente la figura de un noble del Renacimiento, ¿no? De pluma y espada, pues se estrena en la Guerra de las Alpujarras, en la primera, en 1500. Luego tiene un batacazo político que es el tema de la Guerra de las Comunidades, 1520-21, cuando como uno de los supuestos árbitros de la política interna en Murcia capital y en Lorca, pues se decanta primero, bueno, por lo menos tibiamente por el bando comunero, lo que le vale luego el destierro de Murcia capital y se confina realmente durante 20 años aquí en Belblanco, ¿no? Solamente a finales de su vida y gracias a la intervención de su hijo ante el emperador Carlos V consigue que se levante este destierro, ¿no? Él también interviene un poco para compensar su desliz al principio de la Guerra de las Comunidades con la intervención de la Guerra de las Germanías en el Reino de Valencia y bueno, protagoniza un saqueo brutal de la vía de la ciudad de Orihuela, que aspiraba a ser independiente, un obispado independiente de Murcia, ¿no? Su hijo Luis Fajardo es una persona muy diferente a su padre, es muy guerrero, acompaña a Carlos V en varias campañas y por ello consigue, por ejemplo, el título de Marqués de Molina, que luego va a ser el título que acompaña a los primogénitos de la Casa Fajardo, ¿no? Molina en el sentido Molina Segura, ¿no? Molina de Aragón, claro. Luis Fajardo luego interviene en la Guerra de las Alpujarras, ¿no? En la supresión del levantamiento morisco en 1569-70 y fallece en 1574. Luego viene el tercer marqués de los Vélez, don Pedro, que es otra vez un intelectual, llega a ser rector de la Universidad de Alcalá de Henares, domina perfectamente el latín y el griego, hace estudios teológicos, ¿no? Es una persona realmente que se cita en obras teológicas hasta el siglo XVIII en toda Europa, pero a nivel político llega a ser embajador de Felipe II, por ejemplo, ante la corte del emperador del Imperio Germánico, o a Roma también, y durante 3 años es realmente la mano derecha de Felipe II, ¿no? Cae en una conspiración que tiene que ver también con la princesa de Éboli, el enfrentamiento de la facción del duque de Alba y del grupo de Antonio Pérez, y bueno, no vamos a entrar mucho en esto, y la princesa de Éboli, la famosa con el parche en el ojo, ¿no? Doña Ana de la Cerda y Mendoza. Y bueno, don Pedro Fajardo fallece huyendo realmente de Madrid hacia Murcia, escupiendo mucha sangre en el camino. Bueno, no sé si se fue por envenenamiento. Su hijo se llama una persona más discreta, don Luis Fajardo, que se educa en la corte de los condeduques de Benavente. Luego se dedica más bien a reorganizar el marquesado en sus posesiones en Almería y en Murcia.
Y luego al final de su vida llega a ser virrey de Valencia, ¿no? Que otra vez al servicio de España. Su hijo Pedro Fajardo Pimentel es una figura que, bueno, no carece de una cierta actualidad. Fue virrey de Navarra, ganó unas batallas, por ejemplo, muy importante en Fuenterrabía contra los franceses, fue virrey también en Valencia, y fue el encargado, después de esta batalla de Fuenterrabía, de protagonizar la incursión en el Reino de Aragón, en la Guerra de los Segadores, ¿no? Que últimamente pueda relucir, y se le pegan un viaje, fracasa en el asalto al Montjuïc, ¿no? Bueno, le quitan del medio como comandante de este ejército, le destinan como embajador a la Santa Sede en Roma, y luego pues él va a ser el virrey de Nápoles, que es entonces el virreinato más importante aquí en Europa de la corona. Él muere ahí en 1647, pero la que sí es interesante es su mujer, María Engracia de Toledo y Portugal, que llega a ser aya, bueno, educadora, ¿no? De Carlos II, el rey de España, y bueno, ella utiliza esta posición muy interesante y de mucho poder, por la cercanía, evidentemente, al rey y a la reina, para promocionar a su hijo, el sexto marqués Fernando Joaquín Fajardo, que llega a ser gobernador de Orán, virrey de Cerdeña, también de Nápoles, llega a ser miembro del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Indias, hace una reforma hacendística muy importante y salva a España realmente de una enésima bancarrota en su momento, pero él fallece sin descendientes legítimos, ¿no? Solamente tenía 2 hijas naturales, así que este título de Marqués de los Vélez pasa a su hermana María Teresa Fajardo de Requesens, que luego se casa con don Fernando de Aragón y Moncada, ¿no? Duque de Montalto. Y así ya va pasando el título a otras casas, ¿no? Luego pasa a la casa de Villafranca con Catalina de Aragón, Villafranca del Bierzo, ¿no? Que conste. Tenemos aquí figuras interesantes como el 10º marqués Antonio Álvarez de Toledo, que hace una reforma muy importante, tanto a nivel administrativo, pero también en un amplio programa de construcciones de iglesias y de un intento como era muy acorde al espíritu de la época de la incipiente ilustración, intentar racionalizar y promover temas también de la agricultura, ¿no? Por ejemplo. De aquella época, cuando se inaugura la iglesia de Villarrubio, que realmente es más bien una catedral que una iglesia, que vamos a ver luego una foto, viene a la inauguración de esta iglesia en 1769. Lo digo porque se conserva de este viaje un diario realmente exclusivo y muy singular, que no tenemos otro documento comparable, que narra, que es su secretario personal, que escribe este diario y que narra todo este viaje desde Madrid por todas las posesiones de Murcia, incluso pasa por parte de Alicante, y aquí a Almería, y luego la vuelta y el día a día del marqués, desde que se levanta hasta que se acuesta, con muchos detalles, realmente, no solamente describiendo el patrimonio, sino también las costumbres de la época y, bueno, la música que se tocaba, ¿no? Bueno, estos marqueses de los Vélez seguro que los conocen ustedes perfectamente. Muchas veces, bueno, algunos, doy de vez en cuando alguna charla sobre esto y la gente ve esos famosos retratos de Goya y dicen, pero bueno, ¿cómo van a ser marqueses de los Vélez? Pues don José Álvarez de Toledo, que es duque de Alba en aquel momento, de Medina Sidonia, tiene el título por esta herencia, ¿no? De esos casamientos, de esos matrimonios, del Marqués de los Vélez, ¿no? Y desde aquella época el título de Marqués de los Vélez está relacionado con la casa Medina Sidonia, ¿no? De hecho, doña Luisa Isabel Alba de Toledo, el primer título que tiene cuando es joven es el Marqués de los Vélez, ¿no? Bueno, y Cayetana Silva Álvarez de Toledo, que tenemos ahí al lado en el otro
retrato de Goya. Hago un salto, me salto un poco al siglo XIX, solamente señalar dos o tres notas biográficas más. Una, porque tiene trascendencia para el patrimonio, ¿no? De José Joaquín Álvarez de Toledo y Caro, que fallece en 1915, el 16º Marqués de los Vélez, por la situación, por diferentes razones ruinosas de la hacienda marquesal, pues vende, por ejemplo, el Coto de Doña Ana, ¿no? Hoy en día conocido como Parque Natural, Parque Nacional, el Palacio de la Concha en San Sebastián, el Castillo de Matarrel y el famoso Patio de Blanco, ¿no? Que está hoy en día en Nueva York. Y luego un poco porque es un personaje que ha llamado mucho la atención por varias razones, ¿no? Que se le llamaba la Duquesa Roja, o ya en sus últimos trances de la vida también por su vida personal, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que tiene el indudable mérito de haber rescatado ese inmenso archivo en Madrid y haberlo ubicado en este palacio tan precioso ahí en San Lucas de Barrameda. Y el actual titular del Marqués Los Vélez es su hijo mayor, Leoncio Alonso. Estas son las personas. Aquí tenemos una imagen de la duquesa cuando nos visitó, porque hicimos la reproducción de este viaje en 1769 por Murcia y Almería, el año 2007 con ella. Bueno, simplemente decir que en la parte del reino de Granada hay una situación compleja, ¿no? Cuando se incorpora esta parte al estado de los Fajardo, una sociedad dividida entre primero mudéjares, luego moriscos, ¿no? y cristianos viejos, con una situación, por la situación fronteriza de mucho despoblamiento, que encima viene los impactos de la peste 1507-8, las hambrunas. Así que el Marqués de los Vélez empieza, don Pedro Fajardo, ¿no? El primer marqués, empieza una labor de repoblación de la zona, especialmente de Vélez Blanco, donde vienen mayormente murcianos, ¿no? A acercarse aquí. Esta relación entre Murcia y esta parte de Almería nunca se interrumpe por varios motivos, ¿no? Por esta repoblación y luego después de la expulsión de los moriscos y también por las comunicaciones, ¿no? Antes era casi una aventura llegar hasta Almería capital. La vinculación económica y política siempre ha sido más bien con Murcia, y si ustedes vienen por aquí o conocen esta zona, lo notan en el dialecto, en los trajes regionales, en los bailes y todo. Aquí no se baila un flamenco, sino aquí se bailan parrandas, ¿no? Por ejemplo. Vélez Blanco llega a ser la capital del marquesado y además con una importante comunidad de cristianos viejos, unas 200 cristianos viejos, bueno, una tercera parte, ¿no? Que es bastante en comparación con otras villas del marquesado donde había un 10%, incluso menos de 10%, ¿no? Una población que desde luego en el siglo XVI supera a la actual que tenemos, ¿no? En el siglo XVI tenemos aquí, en 1568, en vísperas del levantamiento de los moriscos, unos 3.000 habitantes. Hoy en día somos 1.800 tirando para menos, ¿no? La España despoblada. Bueno, esta cueva hasta Almanzora, que es el otro foco importante de población, ¿no? Que luego ya a bastante diferencia a otros sitios como de Rubio y Boria. Hay una relación importante entre esta comunidad morisca, que son los vencidos, frente a los vencedores, y utiliza el primer marqués, pero especialmente el segundo, como grupo de presión sobre los sectores contra de él, ¿no? En los conflictos que se generan, porque como en muchos señoríos, casi en todos, hay conflictos, ¿no? Conflictos, por ejemplo, con el obispo de Almería, ¿no? Especialmente con el tercero, que es el primero que reside en Almería, que es don Diego Fernández de Villalán, un hombre que intenta reconstruir el obispado, ¿no? Que tiene que ver con la
el cobro de los impuestos, los diezmos, la construcción de las iglesias, a lo cual estaban obligados los señores del Reino de Granada a cambio de percibir los 7 novenos, ¿no? El nombramiento de los beneficiados, ¿no? De los curas. Bueno, esto llega hasta la Real Chancería, al Consejo Real, a la excomulgación del marqués por parte del obispo, incluso que se utiliza la Inquisición como arma política para incomodar a los entornos del marqués. También se abren varios frentes con los vecinos, especialmente las familias poderosas de las villas del su señorío, ¿no? En general, normalmente se quejan los vecinos de la usurpación de derechos por parte del marqués, ¿no? Hay varios pleitos importantes, como el de Mula, que se arrastra durante mucho tiempo, donde el abogado del marqués es nada menos que el cardenal Nuaces, ¿no? que funda la Universidad de Orihuela. Y en Beloblanco, por ejemplo, el segundo marqués se alía con los moriscos para dividir a esa oposición y hacer una estrategia, como ya decía, de presión, ¿no? Importante la red clientelar, los Fajardo, ¿no? como medio de presión. La influencia también fuera de lo que es el propio señorío de los Vélez, que son, por ejemplo, el Concejo del Lorca, que está debajo del control del marqués y las familias poderosas de Lorca, y también el intento de controlar parte del Concejo de Murcia y también el Cabildo de la Catedral de Murcia. Con los señores y con los municipios colindantes también hay conflictos por los límites de los términos municipales que tienen que ver especialmente con el control de los recursos, ¿no? Y de los impuestos y de la jurisdicción. Aquí se abren pleitos con Orce, con Galera, Caravaca y con Lorca. Hay un especial enfrentamiento con el duque de Alba, que a partir de 1513 es el sínodo de Huesca, y donde también existe la rivalidad en la corte, ¿no? Como ya decía antes, y donde el marqués de los Vélez, por ejemplo, interviene activamente con su séquito en las revueltas de Huesca contra este nuevo señor territorial que es el duque de Alba, en este caso de Huesca. Y con la corona también se abre un conflicto a partir de la repoblación después de la expulsión de los moriscos a partir de 1571, y que realmente lleva a encontronazos que tienen que ver, son los impuestos y derechos políticos a los pueblos pobladores, que al marqués se le resta tanto poder económico como político, y que lleva a asesinatos, pleitos y conflictos durante decenios, ¿no? El significado de un señorío es especialmente la administración de justicia, ¿no? Y la capacidad de recaudar impuestos, que proporcionaba evidentemente riqueza, poder y prestigio, pero también exigía, ¿no? El servicio al rey. Lo digo por el conflicto del segundo marqués con Felipe II, ¿no? El poder político, pues se nombraban gobernadores, porque normalmente los marqueses se mueven en la corte, ¿no? Menos el primero y el segundo marqués. A partir de entonces los marqueses están donde está el rey, donde toca la música, donde está el poder fáctico, ¿no? Entonces el marquesado Los Vélez se gobernaba desde Mula, a partir del siglo XVII, primero de Beloblanco y luego de Mula. Y luego, por debajo del gobernador, tenían los alcaldes mayores, que eran letrados profesionales, ¿no? Jueces, abogados, consejos reales, en Mula, en Alhama, en Beloblanco, y luego también a partir de 1671 en Cuevas de Almanzora, que ejercían ahí 3 años y luego tenían sus juicios de regencia. Nombraban también administradores, alcaldes y otros cargos municipales, como regidores, domos, escribanos, procuradores. Ya se ve toda la estructura administrativa, ¿no? También los sobreguardas y caballeros del monte, que son temas muy importantes, los recursos forestales de allí. Se nombraba cada año, ¿no? Y también tenía encomendado el marqués de los Vélez de la defensa de la costa murciana y la almeriense.
Bueno, vamos aquí. Importante también los recursos hacendísticos, ¿no? Que son las rentas y los diezmos, las repagalas, los tercios, los novenos, la treintena, que son impuestos especiales que se cobran por la concesión de mercedes y tierras, ¿no? Para ampliar las superficies cultivables. Bueno, el paso de ganado, importante por el tema de la transhumancia, ¿no? De controlar esto, pero también el arrendamiento de los hornos de pan y de vidrio, de molinos, almazaras, batones. Ya ven que hay una serie importante de recursos que tiene el marqués a su disposición, ¿no? Pero claro, estos ingresos también eran en buena parte variables, porque se hacían en especie. Entonces, claro, según las cosechas, que lo sabemos hoy en día, pero lo que pasa es que hoy en día el mercado globalizado muchas veces nos permite suplir demandas de género aquí con importaciones o de otras partes de España. En aquella época, por estudios que he hecho, pues cada 3 años había mínimo una mala cosecha y en cada década había de vez en cuando 2 malas cosechas seguidas. Significa que es una situación muy complicada que se genera y también en consonancia varían los ingresos, ¿no? Y doy nada más que 2 ejemplos. 1545 tenemos más de 12.000 fanegas de cereal que se entregan al marqués, pero el año siguiente solamente está a la mitad, ¿no? Esto es una cosa complicada, ¿no? Si se quiere hacer una previsión también para los gastos. Más importante entonces es justamente este ingreso fijo que se genera con los alumbres de Mazarrón, donde se generan ingresos muy importantes, 7,5 millones de maravedíes, que es mucho más de lo que se generaba con las rentas y los diezmos de las villas, ¿no? Como le ven, ahí debajo hay una cifra, ¿no? En 1545, por las rentas se percibían 5.200.000 maravedíes, ¿no? En comparación con los alumbres, ¿no? Y ya ven la diferencia que hay de un año al otro con esas variables en las cosechas, ¿no? Los gastos también eran importantes, ¿no? Se ven, por ejemplo, que cada año para gastos de la corte del marqués, que eran unas 150 personas, se necesitaban 2,5 millones de maravedíes. Estos ingresos, especialmente de los alumbres, permite la construcción de los 3 castillos de Cuevas Almanzora, de Vélez Blanco y de Mula en solamente 20 años, ¿no? Y para tener una idea de la dimensión, me encontré el dato que el blanco costó 80.000 ducados, ¿no? Que es realmente lo que pues, eran varias anualidades, ¿no? de esos proyectos, que hubiera sido nada más que por parte de las rentas de los diezmos. Pero no obstante, se necesitaba refinanciar también la deuda, ¿no? Que se recorría normalmente a la financiación a través de las ferias de bienes. Bueno, aquí tenemos ciertos ingresos del siglo XVII. También decir que los marquesos Vélez eran protectores de la orden franciscana en la provincia de Cartagena, la provincia franciscana de Cartagena, que también era una herramienta también política, porque el clero regular contrarrestaba algunas veces el poder del clero secular, ¿no? De las parroquias. Por ejemplo, en Vélez Blanco, el clero secular de la parroquia de Santiago se postula en algunas situaciones en frente, en oposición al marqués. Un lugar de memoria del linaje que es también muy importante, ¿no? Es esta famosa capilla de los Vélez, o más bien la de San Lucas, la Catedral de Murcia, ¿no? Que imita ejemplos como la de los Condestables de Castilla o de Don Álvaro de Luna, y que es el panteón del linaje de los Fajardo hasta finales del siglo XVII, ¿no? Ahí están enterrados todos en su momento. Lo que hoy no se conservan las tumbas, hay especulaciones que ha pasado con los restos mortales. Algunos dicen que cuando entraron las tropas napoleónicas en Murcia,
con todo esto al Segura, por el rol, ¿no? El papel que desempeñaron los Fajardo en las guerras contra Francia en el siglo XVI. Bueno, es posible, no lo sabemos. Otro lugar de memoria es la Ermita de la Concepción, aquí en Beleblanco. Es un panteón también pequeño de una rama menor de los Fajardo, que van a ser luego más tarde los marqueses de Espinardo, y realmente era ya el intento de constituir un mayorazgo independiente en el a finales del siglo XVI sobre la Almanzora, ¿no? Un intento fracasado, pero bueno, al final con el crecimiento de don Diego Fajardo se enlaza y luego llega a ser los marqueses de Espinardo a partir de 1607. Lugares de poder y de memoria, ¿no? Son estos castillos que estaba mencionando, de Cuevas de Mula y de Vélez, la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia, que se construye, por cierto, entre 1490 y 1507, ¿no? Si tenemos en cuenta, el Castillo del Blanco se construye entre 1506 y 1515, ¿no? Y a partir de ahí el Castillo de Cuevas y el de Mula, ¿no? Y también otros edificios que sirven para controlar sus recursos, como son las tercias, los molinos, los patanes, zones, almazaras, y también el tema del coto de caza de la Alfaguara. Bueno, aquí tenemos un dibujo que apareció en el archivo de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? El castillo de Beleblanco en el siglo XVII, una buena leyenda que explica las diferentes partes del castillo. Aquí tenemos el patio del Castillo de Beleblanco, tal como está instalado en Nueva York hoy en día. El propio castillo, que fue comprado por la Junta de Andalucía en 2005, el de Cuevas Almanzora, comprado en 1989 por el Ayuntamiento. El Castillo de Mula, que está en vías de adquisición del Ayuntamiento. Además, si no me equivoco, pues Antonio Zapata, que hizo un magnífico libro sobre el Castillo de Mula hace unos años, va a hablar próximamente, ¿no? En este mismo foro. El Castillo de Mazarrón, que es más sencillo, era para proteger más bien las minas de alumbre. Y el desaparecido Palacio de los Marqueses de los Vélez en Murcia, ¿no? Hoy en día Avenida Alfonso X del Sabio, al lado de Santa Clara, ¿no? Este palacio fue derrumbado y salió ahora hace un par de años en la remodelación del paseo. Muchas veces se acaba la historia que se cuenta sobre los marqueses de los Vélez con los primeros tres, ¿no? Y no se habla realmente de cómo sigue el marquesado. Ya había dado una pincelada cuando hablé de los primeros marqueses, ¿no? Es una situación, por ejemplo, del siglo XVII que es francamente una situación de crisis, ¿no? Por varias razones. Primero, por las múltiples obligaciones que confiere el imperio español a los nobles, buscar también recursos, una carga impositiva muy importante, de las guerras que se libran en Cataluña, en Francia, en Portugal, la guerra de los 30 años y todo esto, que incluso causan rebeliones, ¿no? Aquí en Beleblanco, por ejemplo, se levanta parte de la población en 1650 por la presión fiscal, ¿no? La devaluación de la moneda, el descenso de la población también por razones, bueno, que nos suenan bastante, ¿no? Como ahora la peste, ¿no? De 1650, que viene precisamente a Cartagena. Hay también, bueno, causas medioambientales como la rotación de tierras, ¿no? De todos los cortes de bosques. Bueno, hay una situación complicada, ¿no? La expulsión de los moriscos, la deficiente repoblación, y en parte fracasa. Ahora bien, también les digo una cosa, muchas veces luego se ha dicho que los que venían aquí a repoblar, en el caso de Beleblanco y en el caso de Marqués de los Vélez, más del 80% son murcianos y valencianos, que la gente no sabía regar. Bueno, eso es mentira. Eso es una leyenda urbana, no sé dónde se ha sacado esto. Yo he visto todos los informes de inspección que se hacen en 1576, 78 y 93, y todos los jueces de comisión que manda la Real Chancillería coinciden que las acecas están perfectamente mantenidas.
hay otras razones, hay otra forma de producir, hay otra forma de conservar, por ejemplo, las terrazas. Hay varias razones, pero desde luego olvídense de la leyenda urbana esa de que no sabían regar. Eso decía solo a un murciano, un valenciano, me parece incluso una injuria. Bueno, realmente a partir de 1750 empieza el despegue. Hasta entonces hay una situación de verdad también de crisis, de abandono masivo incluso de población. Hay muchos informes, ¿no?, semanales que mandan los alcaldes mayores al marqués de franca preocupación de la situación. Esto ya empieza a cambiar con el aumento de la población a nivel europeo, español y evidentemente también aquí en el Estado. El desarrollo también de la agricultura, ¿no? Ya saben que partiendo de Francia e Inglaterra hay un renovado interés por mejorar el rendimiento agrónomo. Se constituyen las famosas reales sociedades económicas de amigos del país. Aquí, por ejemplo, más cercana en Vera, varios vecinos, especialmente los curas, ¿no?, son miembros. El marquesado empieza a aumentar también superficie, ¿no? Tenemos aquí 10.000 fanegas de regadío, 100.000 fanegas en secano, 159.000 cabezas de ganado. Ven aquí que hay luego un aumento bastante importante también de infraestructuras, ¿no?, como son los molinos hidráulicos, ¿no? También el ordenamiento. Yo estaba explicándoles antes la figura del 10º marqués que viene aquí a Belarubia a inaugurar la iglesia, pues él intenta también ordenar, ¿no?, hace ordenanzas para una mejor administración del marquesado, ¿no? Y bueno, realmente entramos ya en el final del marquesado, que es el siglo XIX, ¿no?, con todo ese proceso a partir de la guerra de la independencia, de la Revolución Francesa, con todo este proceso hacia el Estado liberal, ¿no?, con la Constitución de Cádiz, con la abolición de los señoríos, un poco retardado, ¿no?, por el tema de Fernando VII, pero realmente a partir ya de la muerte de Fernando VII y la regencia, luego de Isabel II, tenemos la abolición de los señoríos, la institución de los partidos judiciales, ya hay una jurisdicción, siguiendo el ejemplo francés, ¿no?, centralizado desde Madrid, de provincias, la desamortización de bienes eclesiásticos comunales, los mayorazgos, obras pías y capellanías. Bueno, y todo esto en un panorama nacional caracterizado por las guerras carlistas, ¿no?, las guerras carlistas a partir de 1804. Y allí los duques de Macedonia apuestan por el bando carlista, entonces duques, embajador en San Petersburgo y todo esto, y le secuestran los bienes por parte de la administración isabelina, tiene que refugiarse en Italia, y esto es un poco el inicio también de la decadencia, la hacienda ducal que lleva luego a esas ventas que había mencionado al principio, ¿no? Y todo este proceso, ¿no?, de registros de propiedad, leyes de aguas y todo eso que vemos en el siglo XIX, ¿no? Aquí tenemos otra parte del patrimonio de los Vélez que hoy en día anda por ahí fuera, ¿no?, que son los frisos del Castillo de Blanco, aquí en este caso los triunfos de César sobre Carlos, que hoy en día están en el Museo Goya y en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, de París. Y el ciclo, ¿no?, de Hércules. No quiero entrar ya en la vida noble, ¿no?, que caracterizaba esta corte del Marqués de los Vélez. Solamente mencionar, aparte del patio y los frisos, la tercera pata de la corte renacentista de don Pedro Fajardo era su magnífica biblioteca, que luego se aumenta bastante por lo que aporta también su nieto, que eran 1.183 obras que luego se subastan, que la mayor parte hoy en día está en el Escorial. Hemos podido
digitalizar una parte de ellas que son un beato de Liébana, que son otros autores de la como ya estaba mencionando, ¿no? Humanísticos, manuscritos de Durero, bueno, cosas bastante interesantes. Y este intelectual, el Marqués Los Vélez, el primero, ¿no? Con esta gabinete de curiosidades, con globos terráqueos, monedas romanas. Bueno, la corte de un gran noble humanista del principio del siglo XVI, y de verdad que muy de reivindicar, porque don Pedro Fajardo junto a los Mendoza, unas grandes figuras de promoción de la introducción tanto a nivel arquitectónico como intelectual del Renacimiento aquí en España, ¿no? Además le dedican obras, es mecenas también de obras, ¿no? de literatura. Aquí tenemos la iglesia de la Encarnación de Vesubio, que le estaba mencionando antes. Y ahora vamos, ya